Con Anita Ceballos, disculpen. Presidente, gracias. Presidente, una observación. Quienes hemos participado asiduamente de las sesiones extraordinarias y ordinarias, damos fe del trabajo objetivo con que se ha venido conduciendo el debate. Creo que esto no puede estar en tela de juicio. Sin embargo, hemos trabajado bajo temas de coyuntura que nos tenían que obligar a tomar una determinación. Primero, era ineludible asumir una cuestión de contexto, ¿no? El proyecto de ley se empieza a discutir en agosto. Desde junio hay huelga de docentes, ¿no? Y tanto por uno como por otro gremio. Y no es tan cierto que todos los profesores están en desacuerdo con los temas que están discutiendo, porque también hay cierto fraccionamiento y contraste entre ellos mismos. Lo segundo, presidente, una verdad que está sobre la mesa es de que para un solo régimen laboral hay dos leyes. Y tenemos que acudir a un ordenamiento. Y lo tercero, este nuevo ordenamiento, al cual estamos intentando hacerlo, tenía que auspiciar algún tipo de iniciativas para una reforma, una auténtica reforma magisterial, ¿no? En esta propuesta que usted nos ha alcanzado y expuesto el día de hoy, estamos trabajando el tema, obviamente, de un incremento con las nuevas categorías, el tema de nuevas áreas de desempeño, el tema de un ordenamiento de las remuneraciones, en fin. Pero, sin embargo, hay tres aspectos que van a tener algún tipo de impacto social en el docente. Uno son las evaluaciones. O sea, las evaluaciones que van a significar, ¿cuál es el efecto mayor de esto? Despidos. O sea, quien no responde a una evaluación se va a su casa. Otro aspecto importante es que que va a tener un impacto es que de una carrera predeterminada para 8 niveles o categorías, como se llama hoy en día, perdón, para 5, hoy en día se ha incrementado a 8 niveles. Pero algo más importante, ¿no? Se están disminuyendo y en algunos casos desapareciendo muchos beneficios sociales contenidos tanto en la ley de la carrera pública como en la ley del profesorado. Ahora, yo entiendo que cuando se persigue una evaluación, hay hasta 4 niveles de evaluación en la propuesta. ¿Qué se persigue? Se persigue un docente bien posicionado, con respeto, con consideración y sobre todo con competitividad. Pero en paralelo también tenemos que dotarle a él de ciertos beneficios de orden social, que le dé tranquilidad. Un buen ingreso significa también cierta estabilidad emotiva y mejor rendimiento. Entonces, me parece que esto debemos un poco mejorarlo. Voy a más adelante hablar de algunos aportes a este respecto. Insisto en 2 temas, y creo que es el consenso general de todos nosotros. Tiene que venir el Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro, mejor dicho. O sea, aquí yo comparto el criterio de que no una comisión, no, tiene que venir el ministro. Porque la grave debilidad de la ley del profesorado y de la carrera pública que ha generado expectativas y finalmente desconfianzas. Porque la serie de propuestas y beneficios contenidos en estas normas nunca han sido satisfechos. Y la mejor evidencia es el 30% por preparación de clases, ¿no? O sea, 21 años que no se abona. Usted en un momento en su exposición del predictamen hablaba de una primera escala magisterial del 100% del RIN y habla de montos, ¿no? Y entiendo que usted ha tenido reuniones preliminares con la parte técnica del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación, pero sin embargo esto tiene que compatibilizarse con todos los integrantes de esta comisión. No sabemos de cifras. Yo realmente no sé a cuánto asciende un RIN. Usted lo sabe y ha manejado las cifras en macro, pero esto tenemos que particularizarlo al conocimiento de cada uno de los integrantes, ¿no? Después habla también, por ejemplo, de montos de RIN tanto para 24 horas, 30 horas y 40 horas. Tampoco sabemos ello. Lo otro, pasamos de 5 a 8 niveles. Y más aún, ¿no? Usted en las disposiciones transitorias habla de la ley del profesorado, ya no pasan al nivel 1 y 2, sino se amplían. En la ley de la carrera pública igual, ¿no? Tenemos que cuantificar el impacto especialmente presupuestal. Porque si tenemos la mejor intención de aprobar esta norma con ciertas modificaciones y con cierto soporte económico y no tenemos la opinión válida del Ministerio de Economía, ¿dónde cae esta feliz iniciativa que tiene la Comisión? Si no hay ninguna argumentación financiera. Caemos en lo de siempre, ¿no? Hay 3 aspectos que me parecen avances importantes, contrastando un poco con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El tema de los profesores contratados. Creo que se ha cuidado una mejora sustantiva. Y especialmente cuando se establece que el profesor contratado no puede ganar menos que la primera escala, ¿no? Es un avance importante, ¿no? Pero puede mejorarse todavía, ¿no? Lo segundo también es en el tema de los años de servicio, la bonificación, ¿no? El proyecto decía de 1 o 2 RINs, ahora se ha incrementado a 2 a 3 si corresponden a 25 o 30 años. Son avances importantes, ¿no? Pero un avance importante y sustantivo, y yo lo saludo por ello, es el tema de mejorar la reubicación de los docentes de la carrera pública como de la ley del profesorado. Pero sí observo un aspecto que significa cierta debilidad,
Y esto guarda cierto contraste con el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo. Me refiero a las evaluaciones. En las evaluaciones, el proyecto inicial hablaba de una evaluación y de 2 evaluaciones posteriores previa capacitación extraordinarias. Es el proyecto inicial alcanzado por el Ejecutivo. Sin embargo, en el proyecto alcanzado por la Comisión, entiendo en la parte técnica, esto se reduce a una evaluación y solo una evaluación extraordinaria. Quiere decir a la segunda a su casa, si es que no responde, cuando el proyecto inicial era de 3 evaluaciones. Creo que acá podemos hacer un ejercicio o un esfuerzo por ampliar las posibilidades de retener al docente. Caso contrario, podría ser malentendido como una especie de persecución, ¿no?, de limpiar un poco de malos docentes sin mayor espacio de calificación al magisterio. Un tema también que ha quedado latente es de qué metodología utilizar para agilizar el debate ya en esta comisión. El congresista Guayama propuso de que podría ser por capítulos, si no me equivoco, ¿no? Y yo me atrevería, presidente, a sugerir que podría ser un debate más temático. Me refiero a materias críticas, y me atrevo a sugerirle, ¿no?, el tema de las comisiones de evaluación. Se habla de un comité de vigilancia y se habla de 3 comités de evaluación. Habría que definir aquí consensuadamente su composición. A lo último dicho también antes es el tema de las evaluaciones por desempeño. ¿Cuántas? 2 o 3. Yo pienso que deben ser 3. Pero esto hay que definirlo también, un segundo tema. Un tercer tema, no me ha quedado muy claro. Cuando vino el ex viceministro Baxexle, creo que es, ¿no? Ilex, ¿no? Ya. Él habló, o se sostenía en su argumentación, de que era preferible mantenerse en los 5 niveles, ¿no?, y que esto era coherente inclusive con la ley del profesorado. Sin embargo, en la propuesta que usted nos trae hoy, nos habla de 8, que es consiguiente con la ley alcanzada por el proyecto alcanzado por el Ejecutivo. O sea, tendríamos que definir eso también. Sería un tercer tema, ¿no? Un cuarto tema de ineludible atención, y que inclusive hay un proyecto de ley presentado por la congresista Julia Tevez el 11 y 18, es el tema de reconocer la deuda social. O sea, esto no puede pasar por alto, presidente. Y aquí quiero ser enfático. Si finalmente aprobamos esta ley y no decimos absolutamente nada del 30%, sencillamente se convierte en un monto incobrable, porque no hay derechos adquiridos. Entonces, creo que esto amerita también una definición por parte de esta comisión. Y también 2 temas que en el curso de las discusiones quedaron en el aire y no han sido considerados, ¿no? En el tema de los incentivos para los docentes para su retiro. No hemos dicho absolutamente nada y se había comenzado algo al respecto aquí. Y también otro tema es el tema de la edad de jubilación. A muchos docentes que están entre los 68, 70 años siguen enseñando, porque no tienen una adecuada pensión y obviamente esto es contraproducente para la formación de los estudiantes. Esto hay que revisarlo, ¿no? Y algunos temas de la propia ley, ahora, colega. En la ley del profesorado se habla de que es un régimen tanto para el profesor de las entidades públicas como los colegios privados. En esta ley no se dice nada de los colegios privados. Prácticamente dejamos a los profesores que trabajan en los colegios privados en una especie de limbo o vacío. No tendrían ninguna sostenibilidad o reparo legal para establecer o exigir algún tipo de derecho, ¿no? Igualmente, habría que considerar también en el tema de los profesores contratados el reconocimiento a los años prestados en esa condición, en caso pasen a ser profesores de carácter permanente, ¿no? Y lo otro, no se dice absolutamente nada de por ejemplo, del cargo de los directores regionales de educación. Sí se habla del subdirector, pero del director no. Y aquí quiero coger textualmente lo dicho por la ley de la carrera pública, ¿no? Si bien es un cargo de confianza, pero debe estar inmerso en la carrera pública, y no menos del 4º nivel. O sea, hay que poner un parámetro. Por más que sea cargo de confianza, con el perdón de la palabra, no puede ser cualquiera. No está con cargo. No está con cargo. En el proyecto alcanzado por ustedes no está con cargo. Sí. Luego también, yo enfatizaba inicialmente de que debe mejorarse el ángulo social del docente, ¿no? Creo que es un retroceso el tema del subsidio por luto y sepelio. Se establece, o se uniformiza, mejor dicho, una remuneración. Antes se mantenía un régimen para cónyuge de una remuneración y en otros casos de 2. Yo creo que podría ratificarse lo establecido en la ley de la carrera pública. Y temas que han quedado sueltos, que también deben considerarse, por el tiempo quizás no los pueda explicar hoy, pero lo dejo como anotación. Cuando estuvo el profesor León Tattenberg, nos habló de potencializar al director. Y no hemos hecho nada, absolutamente nada, en este proyecto de ley. O sea, nos dijo que textualmente, recuerdo yo, tenemos 22.000 directores, dijo, ¿no? Y tenemos cerca de 400.000 profesores. ¿Qué es lo más adecuado para llegar? ¿El docente o el director? El director.
pero en este proyecto de ley, en el predictamen, poco o nada estamos reforzando en el rol protagónico que tienen que asumir los directores. En ambas leyes, tanto la ley de profesorado como la ley de carrera pública, hablan del cesante y del jubilado. Nosotros los excluimos. O sea, ni una sola línea para el cesante y jubilado. Y hay tres temas que yo los he compartido en mis semanas de representación que son críticos y que pienso que deben ponerse en consideración, ¿no? Normalmente los profesores que están en zonas alejadas provocan una sanción y al ser sancionados son consignados en la sede central. Es una forma muy hábil de bajar de las zonas alejadas al radio urbano. Tenemos que poner un coto a eso. Lo segundo, profesores bajan a cobrar su remuneración una semana antes y suben una semana después. 15 días perdidos. Habría que fortalecer un mecanismo de inspección. Y lo tercero, a efecto de lo anterior, es ver alguna modalidad que propicie que el docente no vaya a cobrar, sino que se le pague su remuneración a domicilio, si cabe el término, ¿no? Un poco para, ¿qué le digo?, retener la presencia del docente en ese contacto directo que tiene que tener con la comunidad. Y un tema que está en el aire, tema final, presidente. La Ley General de Educación habla de la participación de los gremios docentes en los comités de evaluación. En el caso nuestro lo estamos excluyendo, los 3 comités de evaluación. Creo que esto tenemos que revisarlo. Yo todavía no tengo definida mi posición al respecto, pero sí lo dejo como un interrogante. ¿Quién mejor que un docente con el conocimiento, la formación y la experiencia que tiene para evaluar a sus pares? Estamos cayendo en una excesiva generalización de acusar a todos que son parte del Movadef. No, hay horrorosas excepciones. Y la lógica es recuperar al docente, posesionar al docente. Creo que es el espíritu que hay detrás de esta norma. La colega me pide interrupción, presidente.